Dios le bendiga, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más. Estamos en esta tarde y vamos a compartir un tema bien interesante, bastante interesante. Y vamos a hablar de cosas que quizás usted no la ha oído. Tal vez no se la han dicho, pero yo quiero que tratemos este tema y le voy a decir que hay cosas que yo estoy seguro que usted la ha estudiado, pues no la ha entendido, no se la han dicho, no la ha visto o algo ha sucedido. Pero este tema es bastante interesante y vamos a hablar sobre Israel. El tema de hoy vamos a tratar de Israel, el tiempo que Israel está viviendo ahora, este 2021, porque ahora estamos trabajando en el 2021. Entonces vamos a hablar del 2021. ¿Qué tiempo profético Israel está viviendo ahora? Eh, Muchos hablan en el Apocalipsis que estamos en esta época, que estamos en la otra, que Israel está en esto, que Israel está en la otra. Ok, yo le invito a que usted se quede conmigo. Vamos a aprender algo. Yo le aseguro que usted va a aprender algo. Entonces, quédese ahí con nosotros y vamos a ver qué tan interesante es el tema que yo digo que es interesante. En el nombre de Jesucristo esperamos que usted permanezca ahí, que usted se entere de todo lo que vamos a hablar. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por esta palabra, Señor, que estamos hoy estudiándola, Señor. Trae revelación y pon verdad en mis labios, Señor. Que mi mente no vaya a irse tras la imaginación y que yo diga lo que yo deseo, no tu voluntad. En el nombre de Jesús, ayúdame a permanecer en lo lindero de la verdad, Señor, y que no me salga, aunque mi espíritu quiera, Señor. Yo me someto a ti en el nombre de Jesús y que en tu voluntad lo que hablemos en esta tarde sea de bendición. Amén, amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Mire, hermano, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien peligroso. Usted ha visto en las últimas semanas pasadas que Israel enfrentó un conflicto el cual duró alrededor de unos 10 u 11 días, en donde Israel se enfrentó a un grupo terrorista. No fue exactamente con los palestinos, sino fue con un grupo terrorista que trabaja desde Palestina. Ok, lo que es ese conflicto, no sé, se ha hablado tanto de él, pero a mí me gustaría un día tomar un tiempo y hablar del conflicto, porque hay muchas cosas de ese asunto que no se han dicho. No sé si es que no se lo imaginan, no sé si es que no quieren, o que la gente se saturó y siempre repite lo mismo de Israel, que Israel ataca a los palestinos y que muchas cosas. Ok, nos vamos a basar, hermano, en el libro de Osea y le vamos a hablar del libro de Osea y que Osea en su profecía marcó 3 tiempos proféticos para el pueblo de Israel, desde el momento que recibió el mensaje de parte de Dios. Entonces, Osea, el profeta Osea, recibió un mensaje de Dios, el cual él calificó o determinó en 3 partes. Ok, entremos en detalle. Vamos a leer una parte de la Biblia. Váyase conmigo al libro de Osea. Eso es, el libro de Osea está después, el libro de Osea está en el Antiguo Testamento, está el libro de Osea, está después de Daniel y antes de Joel. Ahí lo tenemos, ¿verdad que sí? Entonces nos vamos a ir a Osea 1 y vamos a hablar, vamos a leer unos versículos y lo vamos a detallar más al paso. Mire, dice, palabra de Jehová que vino a Osea, hijo de Beri, en día de Usía, Jotán, Acaz y Ezequiel, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joá, rey de Israel. Ok, tenemos esta parte, una profecía que le vino a Osea. Osea era pertenecía al territorio de lo que se llamaba Israel. Acuérdese que había un territorio que se llamaba Israel y había un territorio que se llamaba Judá. Osea pertenecía al área de Israel. Y esta parte es bien delicada. Usted, para que entienda un poco más, después de lo que yo le diga, léase el libro de Osea, si usted no lo ha leído. Los capítulos son cortos y se lee rápido. En una hora yo
yo creo que lo leí entero y llevando una parte analizada, pero en una hora o hora y media usted lo lee completo el libro de Osea. Entonces, le fue dicho a Osea, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra de Israel fornica apartándose de Jehová. Y fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Anote ese nombre, que es importante, Jezreel. Jezreel quiere decir juicio. Ok, tenemos eso, tenemos a Jezreel, anótelo porque de esto es que vamos a hablar. Jezreel, que es Jezreel es un tiempo profético de Israel. Entonces vamos a hablar la otra parte. Y le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque aquí estamos en Osea 1:4. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez. Entonces esa mujer fornicaria, adúltera, que Osea había tomado, era un profeta, estaba prohibido que un profeta se casara con una mujer que fuera adúltera o fornicaria, porque el profeta tenía que estar en intimidad con Dios y eso no le permitía. Pero Dios fue que le dijo, tómate esa mujer. Ok, puede que sea una parábola, porque al final Osea dice que los profetas le hablaron al pueblo a través de parábolas. Ok, pero muchos estudiosos dicen que sí, que fue de verdad, que Osea tomó esta mujer fornicaria. Ok, entonces tuvo un hijo que se llamó Jezreel. Ese Jezreel quiere decir juicio. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Ok, mire, tenemos a Jezreel, que quiere decir juicio, y tenemos otro nombre, que es otro tiempo profético de Israel, que se llama Lo-Ruhama. Lo-Ruhama quiere decir no más misericordia, no me compadeceré más. Ok, tenemos dos tiempos proféticos. Esto es importante que usted vaya conmigo. Quédese ahí pendiente con los ojos abiertos y con su Biblia en la mano. Dice, más de la casa de Judá, estamos en el 1:7. Y más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. No lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Ok. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Jezreel fue el primer hijo. Lo-Ruhama, hija, la número 2. Pero después que ya Lo-Ruhama fue detestada, esta mujer tuvo otro hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi. 3. Estos 3 son los hijos de Gomer y el profeta Osea. Tenemos a Lo-Ammi. Y dice, este nombre quiere decir, usted leyendo lo puede entender, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Ok. Siguiendo en el 1:10. Y con todo eso será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, soy hijos del Dios viviente. Ok. Entonces tenemos un tiempo profético para Israel. Esta parte va a tener una segunda parte porque quiero explicar, aparte del tiempo que Israel está viviendo hoy, porque aquí en este tiempo que Israel está viviendo hoy, fue que se abrió el primer sello.
El primer sello se abre aquí, es del caballo blanco. Y eso, pero yo eso lo voy a explicar en el otro tema. Ahora no tengo tiempo de explicarlo porque no quiero que el tema se tome mucho tiempo. Ok, entonces le estoy hablando solamente de estos tres tiempos proféticos. Y tenemos el primero de Jezreel, que quiere decir juicio. El segundo de la hija, los Ruhama, que quiere decir no me compadeceré más de la casa de Israel, pero tendré misericordia de la casa de Judá. Y el tercer hijo, Loami, que quiere decir porque vosotros no sois mi pueblo. Y ya aquí Dios es como, no es así hermano, pero es como si Dios estuviese desechando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Pero Dios es lo más hermoso, es lo más misericordioso que hay. Leímos en el versículo, dice que a donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy su Dios, le será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Entonces le hablaba de esos tres tiempos proféticos. Quiero concentrarme ahí porque es el punto que quiero tratar. El primer tiempo profético le dije que es Jezreel, que habla de juicio. Hay un juicio que Dios envió sobre Israel, sobre el área de Israel, no sobre el pueblo completo. Le dije que eran dos reinos, Israel y el reino de Judá. Pero este juicio de Jezreel es sobre el pueblo de Israel. No como Israel está conformado hoy, que es una sola nación. No está dividido por tribu ni por área, sino que es una sola nación, Israel. Pero en aquellos días de Osea, el pueblo estaba dividido en lo que eran 10 tribus de Israel y 2 tribus que eran Judá. Ok, me expliqué bien, gloria a Dios. Entonces, hay un tiempo profético de Jezreel, juicio. Y ese juicio venía sobre Israel, la parte de Israel, como le explico, pero con una condición. Aquí había en los Ruhama, había esto como con dos significados. Juicio para Israel, pero tendré compasión del área de Judá, del área que conformaba el Judá. Y entonces viene otro punto, Loami, y le dice ya definitivamente, porque Loami viene después de los Ruhama. Los Ruhama, ok, entonces Loami quiere decir, o el significado es, ustedes no son nada mío, es como si yo me separo de ustedes. Yo no tengo que ver nada con ustedes, no tienen nada conmigo, ni yo tengo nada con ustedes. Es como un divorcio, una separación. Ustedes no son, ni yo soy de ustedes, ni ustedes son míos. Ok, estamos de acuerdo, cada cual por su lado. Eso es lo que más o menos quiere decir. Pero Dios en su misericordia, sabiendo que Él dice, yo no soy hombre para andar con estas cosas de los hombres. Yo soy Dios. Y yo voy a tener misericordia de ustedes. Porque ustedes, aunque me dejen, aunque me nieguen, aunque busquen ídolos, yo voy a tener compasión de ustedes. Entonces, marcamos ese tiempo, los tres tiempos proféticos, y le voy a hablar de esos tres tiempos proféticos, que es el primer tiempo de Jezreel, que quiere decir juicio, que viene un juicio, y viene los Ruhama, que marca ya la separación de Israel, el juicio sobre Israel. Y es que el Señor le dice, mire, en los Ruhama ya yo me voy a separar de ustedes. Entonces ese juicio se hace efectivo en el año 722 antes de Jesucristo. Y si contamos de 722 antes de Jesucristo, ok, lo tenemos ahí, 722 antes de Jesucristo. Vino un juicio sobre el área de Israel, y Israel fue desmantelado de donde estaba. Fueron llevados la mayoría a Siria y a otro pueblo. Y el rey que se lo llevó trajo sobre el área que ellos vivían pueblos de muchísimas áreas. Eso lo podemos tocar en otro momento. Pero ya para el 1722 vino
el rey de Asiria y se llevó cautivo a todo lo que es Israel. Y, ok, dejaron a algunas personas, pero que eran más o menos insignificantes, pero lo que indica que la totalidad de Israel fue llevada a otro pueblo, fue esparcida como un juicio de Dios, porque Dios se hace responsable de todo lo que le pasa a Israel. Dios en ningún momento dice, no, los responsables son otros. Dios dice, ustedes me dejaron, yo soy responsable, yo lo voy a destruir, yo lo voy a desbaratar, yo lo voy a deshacer, yo lo llevo a cautivo para deshacerse de ella. Ok, tenemos a los Ruhama, ¿verdad que sí? Entonces en los Ruhama viene esa separación, ese juicio sobre Israel y se va. Dios aún dice, pero si Israel peca, no peque Judá. Pero Judá continuaba pecando también. Y Dios le dice, pero mira lo que le pasó ya después de que lo que le pasó a Israel. Dios le dice a Judá, los profetas, mira lo que le pasó a Israel. Ustedes no quieren encamentar porque ellos se alejaron de Dios y ustedes van a hacer lo mismo. Judá dijo, ni más, ni para acá ni para allá. Nosotros no queremos nada contigo. Esa parte usted la puede leer en Jeremías. Entonces, hermano, mire, le hablaba de estos 3 tiempos, de ese juicio de Jezreel, ya en los Ruhama, la separación, el juicio cae, le dije el año 722 a.C., pero dijo que iba a tener compasión de Judá, pero Judá continuó lo mismo, peor que Israel. Ya para el año 836, el pueblo de Israel, Dios se cansó de Judá y mandó a Nabucodonosor. Nabucodonosor vino, tomó cautivo a muchos israelitas, se los llevó a Babilonia y mató muchas personas, destruyó el templo, se llevó todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo lo que pudo. Porque Judá continuó. Le estoy hablando que en los Ruhama, Dios había dicho, me voy a compadecer de Judá. Y entonces Dios dijo, ok, la compasión de Judá fue que le dijo, te voy a dar 70 años en otra tierra cautivo, pero voy a tener compasión de ustedes y lo voy a hacer volver otra vez a Israel. Y así mismo sucedió. Pasados 70 años, en el año 1836, ya viene, Nabucodonosor le dije, se lo lleva cautivo y ellos duran cautivos en Babilonia alrededor de unos 70 años. En ese tiempo usted recuerda porque vienen los profetas, se reconstruye el templo, viene Zorobabel, viene Josué, el sacerdote Josué. Y entonces ya Judá tiene misericordia. Dios el juicio se lo puso nada más por 70 años. Y regresaron otra vez. Pero estamos en los Ruhama. Viene ya 70 años más tarde, viene Israel y otra vez vuelve a habitar, tiene conflicto. Usted por esos conflictos lo puede leer tanto en los profetas como lo puede leer en Esdras, en Nehemías. Y ok, ese periodo fue fuerte porque fueron años en que se habla de la soledad de Israel, porque los primeros años fueron saludables porque volvió Judá otra vez. Dios tenía compasión de ellos. Dios envió a Nehemías, que Nehemías no había nacido en Judá, sino que había nacido en Persia, y Nehemías reconstruyó todo, hizo un gobierno porque era gobernador. Pero hizo ese trabajo de parte de Dios, porque Dios dijo que iba a tener misericordia, pero se apartó ya, se acabó ese periodo de tiempo, vino el periodo que muchas personas hablan, el periodo de los macabeos, el periodo en que dicen que el pueblo de Israel, Dios duró 400 años sin hablarle, cosa que no es así, porque sí Dios le hablaba, Dios lo visitaba. Dios estuvo cuando los macabeos sacaron los Seleucidas de allá y reconstruyeron el templo, consagraron el templo, encendieron la Merodá. Y Israel estuvo ahí pendiente. El templo se volvió a reconstruir en tiempo de los macabeos. Y Dios tenía. Ya fueron pasando los años. Israel se fue otra vez desvaneciendo. Judá se fue otra vez desvaneciendo.
se fue perdiendo el interés en Dios, comenzaron a hacer lo que querían, fueron esclavizados tanto de los Seleucidas como después vino un rey idumeo que se llamaba este rey que mandó a matar a los niños, sangriento, que eran idumeos. Y ya es el tiempo en que Jesús viene. Roma estaba gobernando sobre Israel en ese tiempo, o en el área de Judá, lo que era el territorio de Israel. Que Herodes había reconstruido un reino grande, pero Herodes no era israelita, ni era de ninguna de las tribus. Era un hombre que se casó con una hija del sacerdote eso era un desorden, porque él era que nombraba a los sumos sacerdotes, y no se respetaban las cosas, no había mucha matanza. Cada vez que un judío se levantaba y protestaba por algo, lo mataban. Fue una época cruel, porque Israel volvió, Judá volvió a caer a lo mismo, no andaba con la misma idolatría, pero no le estaba sirviendo a Dios. Es el tiempo en que Jesús nace. Estamos hablando en el tiempo profético de los Ruhama, entienda esto. Todavía estamos en los Ruhama. Y entonces viene Israel y nace el tiempo de Jesús, nace Jesucristo, y ya para el año 1800, para el año 70 después de Jesucristo, Israel negó a Jesús. Tuvo que ver mucho con la muerte de él, aunque la muerte fue permitida por Dios, claro está, Dios es responsable de todo eso, pero Israel actuó mal. Entonces ya para el año 70 después de Cristo, el Señor dijo, ok, y le nace, mire, estoy hablando del profeta Oseas, ya Oseas se había muerto, pero la profecía estaba ahí, y dice que Gomer tuvo un hijo y le dijo, ponle por nombre Loami, que quiere decir separación. Yo no quiero nada con ustedes. Ustedes no son un pueblo mío, ustedes no son nada. Y no quiero utilizar esta palabra porque no es así, pero es como una especie como que Dios lo había desechado. No es así, les repito. Pero sí es como que Dios dijo, pues ustedes son así. He tenido misericordia y ahora vengo y me le presento a ustedes. Me pidieron en el desierto que yo estuviera con ustedes, y estuve, no me querían ver. Ahora vengo en persona, en donde no estoy manifestando la gloria que mostré en el Sinaí, sino que vengo humildemente para hablar con ustedes, y también me desecha. ¿Qué pueblo tan terco este? Dios bendiga al pueblo de Israel. Entonces, ya todavía estamos, hermano, en el tiempo, desde el año 1800, desde el año 1822 que llegó el juicio sobre Israel, y todavía continuaba el periodo de Ruhama, y estamos en el año 70 después de Cristo. Y el periodo dice que los Ruhama ya, no más misericordia. Y viene y tiene Gomer un hijo que se llama Loami. Y Dios dice, vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy su Dios. Hagan ustedes lo que quieran por su parte. Yo ahora lo voy a esparcir por todas las naciones del mundo. Le voy a desbaratar el templo. Y Dios, la profecía de Jesucristo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y le destruyó el templo, le destruyó a Jerusalén. Vinieron tantos periodos de tiempo. Estamos en el tiempo de Loami. El tiempo profético de Loami. Tú no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. Pero viene todo ese periodo de tiempo en que el pueblo de Israel es esparcido por toda la parte del mundo. Roma se lo llevó cautivo, fueron llevados a muchísimas partes, dispersados, desbaratados, acabados, para ver si entendían. Israel no entendía. Estamos en el periodo profético de Loami. Ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Porque eso fue lo que sucedió en el año 70 después de Jesucristo, cuando ya Dios dijo, ya yo no puedo más con ustedes, y le mandó al emperador romano que le destruyera el templo. Porque seguían adorando y haciendo cosas que ya Jesús dijo, eso no va más. Ok, entonces estamos en Loami. Desde aquel tiempo que nació Loami, le dije, ya para el año 70 después de Cristo, es el periodo que empieza el periodo profético de Loami. Tú no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. Dios en su misericordia sí ha cuidado al pueblo de Israel todo el tiempo.
Y siempre ha tenido esa compasión, ha tenido esa misericordia con él. Y la va a tener porque Israel es la flor bella, es la niña de los ojos. Muchos dicen la iglesia, no, es Israel, Israel, el pueblo de Israel en sí es la niña de los ojos de Dios. Ok, muchas cosas que no se entienden que la voy a tener que explicar en otro momento. Unos dicen que Israel no es el pueblo de Dios, otros dicen que la iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es Israel. Y estamos en Loami, y Loami dice, yo no soy tu Dios ni tú eres mi pueblo. ¿Ok? Estamos claros en eso. Eso del pueblo de Dios, ¿cuál es en la actualidad? Voy a tener que tomarme un tiempo para explicarlo también, porque, para que se entienda. Por la Biblia, por supuesto, porque no me voy a poner a inventarme cosas, sino es que Israel es el pueblo de Dios. Entonces, estamos en Loami, en el tiempo profético de Loami, que estamos hasta hoy. Hoy, cuando estamos grabando esto, es jueves 8 del año 2021, junio. Y estamos en el periodo de Loami. Y este periodo de Loami está acompañado de algo que muchos dicen, ¿y por qué si Israel no es el pueblo de Dios, Dios lo defiende tanto? ¿Por qué Israel sale tan fácil y victorioso? Se lo voy a explicar en el otro tema, les dije. Porque en este periodo de Loami es que se abre el primer sello. Eso lo voy a explicar más adelante. Esté pendiente. Entonces, este periodo de Loami, en donde Israel está viviendo en la actualidad, Israel... wow. Es que, hermano, es que es difícil explicar esta palabra. Es difícil explicar esta cosa, que es, si Israel es el pueblo de Dios, si Dios está con Israel, sí que está por la misericordia de Dios. Entonces, con eso tiene que ver el primer sello que se abre. Y entonces, este tiempo profético que estamos viviendo ahora, yo le dije, es un tiempo para Israel, no es para la iglesia. Muchas personas se ponen a inventar de que la iglesia está viviendo el tiempo profético de esto. La iglesia no tiene que vivir ningún tiempo profético. La iglesia es una. Y desde Pentecostés, que fue que empezó la vida de la iglesia, hasta la fecha, es el mismo tiempo profético. ¿Cuál? El de la reconciliación. No hay ni va a haber otro tiempo. Para entrar a la iglesia de Jesucristo, es el mismo método que entraron los primeros. Entonces, estamos en el tiempo profético para la iglesia de la reconciliación. Todo el que quiere entrar a la iglesia por Jesucristo entra. No importa de la nación que sea, no importa la lengua que sea, no importa la raza, chino, jabao, blanco, amarillo, negro, todo entra en este tiempo profético de la reconciliación. Es para la humanidad, pero le estoy hablando de Loami, que es el tiempo profético que Israel está viviendo. ¿Y hasta cuándo Israel va a estar viviendo este tiempo profético? Va a estar hasta la venida de Cristo. Israel vuelve otra vez y donde se le dijo, tú no eres mi pueblo, se le dirá en Jezreel. Vamos a leer esta parte, hermano, que es interesante. Está en Osea capítulo 2. Para que usted tenga una idea más clara de lo que le estoy diciendo. Vamos a empezar ok, mire, hermano, usted se lo puede leer entero porque yo, aquí cuando uno está grabando, uno quiere que las cosas sean más cortas. Hay que decir muchas cosas, pero uno quiere que sea lo más corta. Si usted se va a leer esta parte en Osea 2, usted se puede leer desde el versículo 14 hasta que termine, hasta el 23. No son tan largos los versículos. Entonces, le dije que este tiempo profético de Loami empezó cuando el pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo. Y va a culminar ese tiempo profético cuando en el mismo lugar donde se le dijo, tú no eres mi pueblo, se le diga, vosotros sois mi pueblo.
Y le dije, usted se lo lee en Oseas 14, 2:14, pero vamos a leer dos versículos, y son el versículo 2:22 y 2:23. Dice el 2:22: y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Volvemos otra vez con Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruhama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Ok, hermano. Volvemos otra vez con los mismos nombres. Jezreel, los Ruhama y Loami. Entonces decía que Jezreel y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Jezreel es el mismo Israel. Pero, hermano, Israel es la bendición de la humanidad. Israel no ha entendido eso, pero cuando Israel entienda que no está para estar peleando, para estar en conflicto, entonces Israel será la bendición de la humanidad. Cuando Israel entienda que Jesucristo es su Señor, hermano, va a haber una bendición universal. Eso es lo que ellos no han entendido y se están peleando por un pedacito de tierra con los palestinos, con los árabes, con los sirios, y tienen una contienda, unos pleitos. Por eso yo le exhorto, muchas personas hablan de que si Israel tiene que triunfar sobre ellos, que Israel tiene que estar por encima de ellos, que Israel es el pueblo de Dios. Hay cosas que hay que conocerle. Yo le dije que le voy a explicar el primer sello que se abre, porque ese sello se abre en Loami, cuando Dios dijo, ni yo soy tu pueblo, ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. El tiempo de Loami está con el primer sello. Yo se lo voy a explicar en la próxima entrega. Entonces dice que la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel, le dije que era juicio, pero aquí va a haber una bondad, porque Dios es misericordia, hermano. No importa, hermano, Jesucristo. Gloria a Dios, hermoso es el Señor. Pero va a responder la tierra, va a responder al aceite, y ellos van a responder a Jezreel, en donde se le dijo, tú no eres mi pueblo. Ahí se le va a decir, tú eres mi Dios. Y el 2 dice, y la sembraré para mí en la tierra. ¿En cuál tierra? En Israel. Y tendré misericordia de los Ruhama. Los Ruhama, acuérdese que venía después de Jezreel. Jezreel era juicio, y los Ruhama dice, no me compadeceré más. No me compadeceré más. Y a Loami le va a decir, tú eres mi pueblo. Hay cosas que son a veces como uno ponerla, asentarla proféticamente, cuestión de que se entiendan, porque a veces es complicado, porque muchas personas no se toman el tiempo por tratar de entender estas cosas. El profeta Oseano, ya eso es del Viejo Testamento, y eso no va el Nuevo. Eso no es así, hermano, hay que entender. La Biblia es una. Si usted se puso a leer, ok, usted la tiene marcada, de que este es del Nuevo Testamento, como yo le dije ahorita, y este es del Viejo Testamento, pero para una orientación suya, la Biblia es una. La Biblia es una sola. Ok, entonces le decía que en donde se le dijo, no tendré más misericordia, se le va a decir, tendré misericordia de los Ruhama. Y a Loami, en donde se le dijo, tú no eres mi pueblo, se le va a decir, pueblo mío. Estas son cosas que hay que tomarse el tiempo, señalarla, apartarla. Entonces yo te invito para el próximo episodio de esto. He hablado mucho porque hay tantas cosas que decir, hermano. En 15 o 20 minutos no se puede decir todo esto. Pero uno tiene que tomarse tiempo para no hacer un video largo y hacer un video cansón. Ok, entonces en la otra parte le voy a explicar lo que es Loami, porque estamos en el tiempo profético de Loami para Israel. Vuelvo y les repito, para la iglesia estamos en el tiempo profético de la reconciliación. No hay más tiempo. Uno le dice tiempo profético, pero no es ningún tiempo profético, porque en realidad es el tiempo que Dios ha señalado para la humanidad. Reconciliación. Y entonces en esa reconciliación va a entrar Israel también. Y
Entonces, en donde se le dijo, tú no eres pueblo mío, se le va a decir pueblo mío. Hermano, es delicado muchas cosas de estas porque a veces no se dicen como se deben de decir. Israel es la niña de los ojos del Señor. Dios ama a Israel, cuida a Israel, lo protege. Y con eso tiene que ver el primer sello que usted ha leído, que salió un caballo blanco. Vamos a explicar el caballo blanco y le vamos a decir cosas del caballo blanco que usted no la ha oído. Y usted a lo mejor dice, Bolívar está diciendo tontería, Bolívar está diciendo cosas. Ok, yo le dije, no sé si había estudiado esto o se lo habían dicho de estos 3 tiempos proféticos que marca Osea, y que el tiempo que Israel está viviendo ahora es el tiempo de lo Ami, que Dios no tiene ninguna relación con el pueblo de Israel, ni Israel la tiene con Dios, con Jesucristo. Pero Dios tiene misericordia de Israel. Claro, hermano. Le dije que la niña de los ojos. Dios ama a Israel. Lo cuida, lo protege. Y por eso le dije que tiene que ver con el primer sello, que es el caballo blanco. Va a ser interesante. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Que Dios le bendiga mucho. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Lo bendecimos. Y hermano, comparta el tema, dele like, marque su comentario. Hágalo, motíveme. Porque si yo hago esto y no veo que nadie lo ve o veo que no me lo respaldan o que es un tema que no muestra interés, así va a bajar en mí también y voy a terminar desencantándome. Pero motíveme a continuar compartiéndolo, marcándole like o dislike, haciendo un comentario positivo o negativo. No hay problema con eso, hermano. No hay problema. Usted hace su comentario. Como le dije, por el nombre de Jesucristo, el próximo tema vamos a compartir lo que es el primer sello, el caballo blanco en Israel con lo Ami, que es el tiempo profético que Israel está viviendo ahora. Que Dios lo bendiga mucho y esperamos poder participar de otro tema en la gracia de Jesucristo, en la